Bueno, se nos cortó el video anterior. Estábamos revisando acá, donde nos empiezan a hablar ya de concentraciones de plomo en sangre en el momento de hacer el biomonitoreo correspondiente y recordándoles que el indicador de exposición biológica B lo podemos encontrar en HAZMAP. Bueno, siguiendo con el caso, nos mencionan una serie de diagnósticos clínicos basados en el CIE-10, derivados pues de los como tal diagnósticos que le dieron los médicos en las respectivas juntas de calificación. Y pues ustedes pueden ver acá que tiene diagnóstico de efecto tóxico del plomo y sus compuestos, secuelas, otros trastornos depresivos, y se van a dar cuenta en los videos que van a ver que el plomo tiene un efecto a nivel del sistema nervioso, tanto periférico como central, que se afecta el sueño, y también acá nos hablan de neurotoxicidad secundaria, mostrándonos cómo el plomo realmente en este trabajador pues sí ha generado una serie de enfermedades. Y pues más adelante ustedes podrán analizar como con más detalle esto, en la aparición de esta enfermedad, al comparar el resultado de este biomarcador, de este resultado, 318 microgramos sobre litro, con el BEI. Nos muestran que actualmente tiene dolor intenso en miembros inferiores, otros síntomas, y que en el último biomonitoreo el plomo en sangre nos da un valor de 125 microgramos sobre litro. El caso 2, que es un trabajador también de la misma empresa, también de sexo masculino, nos hablan de su historial laboral de 9 años. También se le reconoce una enfermedad laboral por intoxicación crónica. Recuerden que la intoxicación crónica hace referencia a intoxicaciones derivadas de exposiciones a un agente químico durante más de 3 meses. Dicen acá además que es recurrente, es decir, que él duró mucho tiempo, pues 9 años, expuesto a este agente químico. También tiene una nefropatía, aquí ya estamos hablando de daño a nivel del riñón. Y con los siguientes diagnósticos: efecto tóxico del plomo y nefropatía. En el videito de plomo, yo les voy a mostrar ahí cómo el plomo también puede afectar la función del riñón. El médico recomienda que este trabajador ya no esté cerca de la fuente de exposición y se hace una reubicación de este individuo. Luego se hacen las evaluaciones higiénicas de los espacios de trabajo donde este trabajador del caso número 2 estaba allí en esa empresa. Estos cuadritos pues corresponden a las especificaciones del método NIOSH 7105. Están acá pues como detalles del método. Recuerden que esto ya lo vimos, lo conocimos en el taller anterior cuando analizamos el método para la evaluación del tolueno. Después de hacer esta medición mediante pues el servicio de un higienista industrial, se encuentran los siguientes resultados: en el monitoreo ambiental este valor, y en el monitoreo personal este. ¿Cuál es la diferencia entre el monitoreo ambiental y el personal? Que en el monitoreo ambiental se toma una muestra, por decir algo, si él estaba en una bodega, entonces yo voy a ubicar toda la máquina y las bombas y los cartuchos, que en este caso son membranas con filtro celulosa. Ese sistema lo voy a poner en un punto estratégico del ambiente laboral, digamos que en la mitad, en el centro de la bodega, sobre una mesa, por decir algo. Y voy a hacer ahí los muestreos de aire. Eso pues se denomina un monitoreo ambiental, porque estoy tomando, es una muestra del ambiente, de un punto estratégico y representativo. ¿Quién toma la decisión de en qué punto se va a tomar esa muestra? El higienista, porque de pronto podría ser que el punto estratégico no sea en una mesa, sino a nivel del piso. O de pronto puede ser que el punto estratégico sea a 2 metros, porque el agente químico tiende a ser muy volátil y a irse para la parte de arriba o para el techo de la planta. Entonces depende. En este caso,
No nos dicen cómo o en qué punto lo tomaron esta medición del ambiente, pero sí nos muestran el resultado. Y en el monitoreo personal ya es como las fotos que hemos visto, donde se le pone al trabajador lo más cerca de su nariz, que es el sitio por donde está inhalando el plomo. Allí se le pone todo el equipo. Y este monitoreo personal pues va a ser muy personal, como su nombre lo dice, porque va a depender específicamente de la labor que el trabajador ejecuta en su jornada laboral, que va a ser diferente, porque yo puedo tener varios trabajadores en el mismo ambiente, pero no todos están manipulando el plomo. ¿Sí? Puedo tener uno que se dedica a otras cosas. Entonces el monitoreo personal, como su nombre lo dice, es muy personal y depende es de las labores propias que el trabajador ejecute, del tiempo que esté allí, del lugar en donde él se encuentre, cuánto se movilice, por dónde tenga que estar movilizándose este trabajador a través de el espacio de trabajo, qué materias primas va a utilizar, etcétera, etcétera. Y también nos dan el valor acá. Tenemos que calcular índices de exposición, pero en este caso vamos a introducir una modificación. Acá vamos cada vez haciendo esto más complejo. Y es que en el denominador, recuerden que en el taller pasado utilizamos como denominador el TLB del agente químico, pero fíjense que acá ya dice otra cosa, TLB corregido de X. ¿X quién es? El plomo. TLB corregido del plomo. ¿Por qué hay que corregirlo? Miren, estos dos asterisquitos de acá significa observa aquí, estos dos asterisquitos te van a explicar el porqué de la corrección del TLB. Se debe realizar la corrección del TLB en función de la jornada laboral colombiana, pues los TLBs ustedes saben que son norteamericanos y por lo tanto están basados en una jornada laboral semanal de 40 horas, mientras que nuestros trabajadores en Colombia tienen una jornada laboral más larga, de 48 horas semanales. Por lo tanto, van a exponerse más, van a estar más tiempo expuestos al agente químico y por lo tanto el TLB tiene que ser modificado y ajustado de acuerdo a eso porque hay que volvernos un poquito más estrictos, es decir, el TLB va a ser más bajo en Colombia porque acá el trabajador se expone más horas, así que tenemos que protegerlo más y por eso el TLB se debe corregir. Esta es la formulita. TLB corregido igual a 40 sobre las horas de trabajo, o sea, 40 horas semanales de trabajo por 168 menos las horas semanales sobre 128 por el TLB. Entonces acá sencillamente reemplazamos, cancelamos las unidades, recuerden, etcétera. Y desarrollamos esta formulita para que podamos tener un TLB corregido acá en el denominador y así pues calcular el correspondiente índice de exposición. Salen dos índices de exposición, uno para el monitoreo ambiental y otro para el monitoreo personal. Aquí hay unos datos importantes. Está, por ejemplo, la tablita de los TLB de la CGIH, aquí está el plomo LED, está el TLB 0,05 miligramos metro cúbico, que es el mismo que aparece en HAZMAP, 0,05 miligramos metro cúbico. Y está también la tablita de los BEI. Fíjense que acá está el plomo inorgánico y sus compuestos. ¿Cómo vamos a hacer el biomonitoreo? Midiendo plomo en sangre, tiempo de muestreo no critical, no crítico, y el BEI, que sería de 200, máximo 200 microgramos sobre litro de plomo en sangre. Y aquí pues están los puntos que tienen que desarrollar. Primero, corregir el TLB de acuerdo a la jornada en Colombia. Los cálculos me los van a poner acá, es decir, el desarrollo de esta fórmula de aquí. Recuerdo que el semestre pasado algo pasó, ustedes se confundieron en algún lugar, no me acuerdo. Pero bueno, sería lo ideal, lo que aquí tienen que hacer es reemplazar, no sé, algunos pensaban que es que estos, ya me acordé, que estos valores de acá variaban. Estos de aquí son unas constantes. 40 es constante, este no va a variar porque son las 40 horas de las cuales se deriva el TLB. 168 tampoco va a variar, es una constante.
Ya recuerdo que el semestre pasado se demoraron hartísimo pensando que de dónde salía esto, eso me pusieron cálculos y etcétera. Esto no, es una constante, 168. Lo mismo que 128 también es una constante y no hay que buscar ni cómo lo vamos a modificar ni nada, ahí se queda igualito. ¿Qué vamos a reemplazar? Pues horas semanales de trabajo, porque acá serán 48, ¿sí? Y lo mismo acá, 48 por el TLB. Hacemos la formulita y entonces ya tendremos el desarrollo de la fórmula muy bien elaborado, cumpliendo todas las reglas matemáticas, que quede bien bonito. Acá lo vamos a expresar. Y aquí los índices de exposición para respectivamente para las mediciones ambientales y las personales. Y su interpretación de acuerdo a la tabla de colores. ¿Cuál tabla de colores? Pues la que ya sabemos que utilizamos en el taller anterior. Vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito, porque se me está acabando el tiempo, no me quiero demorar más. Este era aquí, 2023, no, 2022, 2022, 2. Eso era casos y cuera, civil parte 3, ¿cierto? Creo que era este. Sí, esta tablita, esta es la tabla de colores. Utilizando esta, pues me van a decir, bueno, la interpretación de acuerdo al índice de exposición es que hay un riesgo alto y que requiere intervención técnica o administrativa inmediata. Eso es lo que tienen que colocar de acuerdo a lo que les dé el índice de exposición. ¿De acuerdo? Segundo, en el primer caso expliquen por qué después de varios años de que el trabajador ya no está expuesto al plomo, en el biomonitoreo realizado aún se encuentra a un nivel de 125 microgramos sobre litro. ¿Por qué? Esto tiene que ver obviamente con la forma como el plomo se distribuye, se metaboliza y se almacena dentro del cuerpo. Entonces van a interpretar eso y a colocar acá la respuesta. Tercero, en el segundo caso, es posible considerar que ese nivel de plomo se considera como no expuesto, de acuerdo a lo que se encontró en las mediciones del caso número 2, es decir, acá, caso 2. Estos valores que nos dieron acá, ¿se considerarían no expuesto, sí o no? ¿Y por qué? Cuarto, vamos a revisar la hoja de datos de seguridad de Sigma Aldrich, que es esta de aquí, la pueden encontrar en inglés y en español. Yo siempre les digo que traten de leer en inglés. Y vamos a colocar el o los pictogramas que aparezcan del sistema globalmente armonizado y las frases H relacionadas con efectos para la salud, que son las que comienzan por 300, H300. Y el último puntico es buscar en este archivo que es de OSA, es un archivo que va a ser un poquito difícil, complejo, denso de leer. Van a buscar el numeral correspondiente, que es este de por acá, numeral correspondiente, este, 1910, donde les van a hablar sobre qué biomarcadores de efecto hay que utilizar para el apoyo de la vigilancia médica del trabajador expuesto al plomo. Y me van a relacionar aquí monitoreo biológico. ¿Cuáles exámenes hay que hacerles? ¿A quiénes hay que hacerles y con qué frecuencia? No ocupar más de los espacios que están dispuestos en el documento. Creo que me quedan unos segunditos. Vamos a ver si se corta, pues ya saben que tienen que ir acá y hacer esa lectura, que el documento pues es un poquito denso, pero mientras se nos acaba el tiempo, entonces busquen por numeral y ahí se van a dar cuenta que les dicen qué tipo de examen hay que realizar y cuándo. Este sí no lo he encontrado en español, pero igual es como muy específico, lo pueden introducir en algún traductor en línea. Y bueno, así terminaríamos entonces este primer tallercito del segundo corte. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme. Pueden escribir sobre todo respondo más rápido al chat del aula virtual. Que estén muy bien y nos vemos el próximo viernes.